Buenos días. Hoy vamos a comenzar a trabajar ya en el avance de nuestra asignatura y vamos a hablar en este tema. Les anticipo que para mí este es el tema, uno de los temas más importantes sobre control y sobre la asignatura en particular. ¿No? Es el tema más importante porque se establecen los conceptos básicos sobre a lo que se refiere lo que es el control automático y lo que es la ingeniería incluida o la ingeniería que es necesaria para hacer control automático. Ahora, los ingenieros electrónicos, sobre todo los mecatrónicos, pero también los eléctricos y los mecánicos, trabajan frecuentemente con sistemas de control en la industria. Por lo tanto, es importante que conozcan los conceptos básicos acerca de lo que significa la ingeniería de control. ¿Ya? Primero comenzaremos con una reflexión, ¿no? Para nadie es desconocido esto que se está afirmando. Sin embargo, vean esa fotografía, no sé si ustedes se animarían a hacer lo que está haciendo esa persona. Hay cosas peores para lograr los propósitos en la vida, ¿no? ¿Qué vamos a aprender en este tema? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué conocimientos queremos que ustedes obtengan en este capítulo? Primero, entender qué es un sistema de control. ¿No? Segundo, cuál es la filosofía que se maneja cuando se habla de sistemas de control. ¿Cómo es la representación esquemática? Es decir, la abstracción mental que se hace para poder entender el funcionamiento de los sistemas de control. Y por último, les vamos a poner algunos ejemplitos básicos respecto a sistemas de control. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer en este primer capítulo. Ok. ¿Qué es controlar? ¿Ya? De acuerdo a lo que nos dice el diccionario Larousse, el que tenemos, creo que todos tenemos en casa. Controlar es comprobar, inspeccionar, examinar, revisar, tener bajo su dominio, dirigir, dominar. Para nosotros controlar es lograr que un sistema, o sea, que un proceso, vamos a hablar de proceso. Cuando hablamos de procesos y de sistemas, en general lo vamos a utilizar como sinónimos, sin embargo, no son exactamente lo mismo, eso los vamos a mostrar ahora. Cuando hablamos de controlar, es que queremos que un determinado proceso funcione como nosotros deseamos que funcione. O sea, es decir, nosotros digo a la gente con la cual trabajamos en ese proceso. En general, por ejemplo, si ustedes van a ir a trabajar en una industria metalúrgica, como es la fundición de Vinto que tenemos cerca de la ciudad, en realidad los que van a decidir, los que van a imponer, los que van a mencionar cómo quieren que funcione cada uno de sus procesos son los ingenieros metalurgistas. Sin embargo, el ingeniero electrónico, el mecatrónico, es el que tiene que lograr que el sistema funcione como están requiriendo los ingenieros de producción. Entonces, cuando hablamos de que un sistema funcione como nosotros deseamos, estamos hablando de los ingenieros, ¿no? de la gente que impone o decide o expresa o menciona cómo tiene que funcionar un determinado proceso. Todavía hay algunas cosas hay algunos conceptos que estoy utilizando que vamos a ir profundizando a lo largo de este capítulo, ¿no? ¿Y qué es automático? ¿No? Automático significa la ejecución sin intervención humana de ciertas labores industriales, administrativas, científicas, mentales, etc. ¿no? Ya, cuando estamos hablando de automático, es que queremos que las cosas funcionen sin la participación de un personal humano. Eso es un sistema automático, eso es la automatización. Automático significa la ejecución, o sea, el funcionamiento sin la participación de un operador humano. ¿Ya? Sin embargo, los sistemas automáticos, para que funcionen como tal, tienen que ser concebidos, tienen que ser diseñados, tienen que ser implementados, tienen que ser montados, tienen que ser hechos, realizados
por seres humanos. Es decir, también se puede automatizar el montaje, digamos, también se puede automatizar el diseño de los sistemas automáticos, pero el concepto básico de automático es que se haga las actividades sin la intervención de un ser humano, directamente para el beneficio o la utilización por parte del usuario, o por parte de la persona que se beneficia con el funcionamiento de ese proceso. ¿Ya? Cuando estamos hablando, por lo tanto, en esta asignatura, estamos hablando de sistemas de control automático. Control que funcione con las especificaciones funcionales que hemos establecido, y automático que funcione sin la intervención de un operador humano. ¿Qué es un sistema? Hay diferentes conceptos de sistemas, hay cientos de definiciones de sistemas, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué va a significar un sistema? Componentes interconectados con objetivo de alcanzar un propósito deseado. Y los componentes interconectados significan que hay intercambio de información entre los diferentes componentes de un sistema. El mejor ejemplo es el ser humano, o sea, todo ser humano es un sistema. Tiene un montón de partes, de componentes interconectados, ¿no? Tiene un cerebro que controla todo el funcionamiento del cuerpo humano, tiene manos que le sirven para actuar, tiene pies que le sirven para movilizarse, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de partes ahí que funcionan para que un ser humano realice sus actividades. O sea, esas partes, fíjense, que están interconectadas y que hay intercambio de información, y todas funcionan, digamos, de modo que interactúan entre ellas para lograr un propósito, ¿no? Para alcanzar un propósito, para alcanzar un objetivo. Pero si la persona muere, lo que deja de haber es el intercambio de información entre las partes. Las partes están, ya no funcionan, pero están. Y como no funciona, ya no hay intercambio de información. Por lo tanto, un ser humano muerto ya no es un sistema, ya es un cuerpo inerte. ¿Ah? Entonces, la mejor manera de entender cómo es que los sistemas funcionan como componentes interconectados es ver a un ser humano. Cuando está vivo realmente funciona como sistema, pero cuando está muerto tiene las mismas partes, pero ya no funciona como sistema porque no hay un intercambio de información entre las partes que componen el sistema. ¿Ya? ¿Qué es la ingeniería? Ingeniería consiste en entender y controlar los materiales y fuerzas de la naturaleza para beneficio de la humanidad, ¿no? Ingeniería significa que vamos a aplicar dos cosas para resolver los problemas que se nos plantean. Vamos a aplicar ciencia y vamos a aplicar tecnología, ¿no? En asignaturas, en carreras como eléctrica, electrónica, mecatrónica, mecánica, son áreas de ingeniería fuertemente tecnológicas, es decir, áreas de ingeniería que dependen mucho de la tecnología. Tal vez con mayor incidencia los mecatrónicos y los electrónicos, porque trabajan con elementos que están desarrollándose día a día, que evolucionan, que avanzan, que mejoran cada día que transcurre, ¿no? Como es la electrónica, ¿ya? Pero la tecnología significa que podamos utilizar los recursos que tenemos, es decir, los elementos que se están inventando, los dispositivos que están saliendo al mercado para resolver nuestros problemas. Eso es tecnología. Sin embargo, para que esos dispositivos cumplan, para que esa tecnología cumpla realmente y en forma adecuada y en forma eficiente con su trabajo, el ingeniero tiene que saber diseñar su proceso, tiene que saber diseñar la solución que está proponiendo a un problema, la solución que está proponiendo a un problema que se le ha planteado, un problema de ingeniería, ¿ya? Y para poder diseñar, para poder hacer que las cosas funcionen bien, tiene que aplicar todos sus conocimientos científicos, ¿no? El ingeniero siempre va a trabajar con dos partes fundamentales: la parte del método, la parte científica, y la parte tecnológica, la parte de los recursos materiales que tiene para poder resolver. Ahora, el ingeniero, ¿no?, por si acaso su trabajo fundamental es resolver problemas, ¿ya? Resolver problemas de ingeniería del área de su competencia. Los mecatrónicos resolverán problemas en mecatrónica, los mecánicos resolverán en mecánica, los metalurgistas en metalurgia, los electrónicos en electrónica, etc. Las áreas de su competencia. Hay áreas comunes
de trabajo, por supuesto. Ejemplo, los eléctricos y los mecánicos frecuentemente se van a encontrar en las industrias porque hay muchísimos elementos, por ejemplo, las bombas que sirven para mover un fluido, tienen una parte mecánica, que es la parte del rodete, la parte del accionamiento mecánico que sirve para impulsar el fluido, y es la parte eléctrica. La parte eléctrica es el elemento que le da el torque, para que el elemento que le da el par mecánico, el elemento que hace que gire la bomba. Entonces, la parte eléctrica, o sea, el motor es un actuador eléctrico, y ahí tiene que ver un ingeniero eléctrico, y la parte mecánica va a estar un ingeniero mecánico. Así ahí siempre va a haber áreas donde intervienen diferentes áreas de conocimiento de la ingeniería, ¿ya? No es que cada parte es aislada, eso no ocurre, ¿no? Pero bueno, la solución de los problemas de ingeniería es el trabajo del ingeniero, resolver problemas. Resolver problemas es el trabajo del ingeniero. Y un detalle más, cuando se pregunta cuál es la mejor ingeniería, lo que hay que pensar siempre es la ingeniería más simple, es decir, la ingeniería que de la manera con menos recursos, con menos, de la manera más sencilla, ha resuelto el problema que se le ha planteado. Esa es la mejor ingeniería. O sea, los ingenieros no nos complicamos la vida, no intentamos hacer proyectos demasiado enredados para resolver problemas simples. Los problemas simples les damos soluciones simples, y a problemas más complicados, cuanto más sencilla sea la solución, es una ingeniería mejor. Sin embargo, no estoy diciendo que hagamos soluciones triviales. Lo que estoy diciendo es que sepamos aplicar adecuadamente los conocimientos que tenemos, conocimientos científicos, lo que hemos desarrollado en física, lo que hemos desarrollado en matemática, lo que hemos desarrollado en materias de ciencias de la ingeniería como circuitos, mecánica técnica, etcétera, etcétera, para resolver los problemas que se nos plantean, ¿no? Hay que aplicar ciencia, hay que aplicar tecnología. Las dos cosas siempre van a ir juntas en la resolución de los problemas de ingeniería, y las dos cosas tienen que saber dominar, tienen que saber entender, tienen que saber aplicar, esa es la palabra, tienen que saber aplicar un ingeniero. ¿Ok? Por lo tanto, cuando estamos hablando de ingeniería de control, o del ingeniero de control, o del ingeniero que hace sistemas de control, es entender y controlar elementos de su entorno, llamados sistemas, usualmente para proveer productos económicos para la sociedad. Cuando hablo de productos económicos, vamos a trabajar normalmente en procesos industriales, ¿no? Procesos metalúrgicos, procesos químicos y procesos de manufactura. Cuando hablo de procesos de manufactura, estoy hablando de fábricas, ¿no? O sea, fábricas por ejemplo, cerca de nuestra ciudad tenemos la fábrica de envases de aluminio, tenemos Carton Ball, que es la fábrica de envases de cartón, tenemos varias industrias manufactureras, ¿no? Entonces, todas esas industrias, ¿no? Las industrias metalúrgicas, químicas, manufactura, etcétera, etcétera, son los elementos, o sea, parte de eso, partes elementales de eso, partes más, digamos, más globales, más grandes de todas esas industrias, es lo que tiene que resolver el ingeniero de control, entender y controlar esos elementos, que en términos generales a esos elementos les vamos a llamar sistemas, ¿no? Ingeniería de control es ciencia más arte, ¿no? ¿Por qué ciencia y por qué arte? Ciencia es la parte científica, el método que vamos a utilizar para resolver nuestros problemas, ¿ya? La ingeniería de control tiene sus propios métodos. Y les digo ya desde el principio, la ingeniería de control es una de las áreas de ingeniería que más matemáticas utiliza, ¿ya? No se preocupen tanto, o sea, cuando hablo de matemáticas, es decir, sí, vamos a hablar de ecuaciones diferenciales, vamos a hablar de la transformada de Laplace, vamos a hablar de variable compleja, ¿no? Que para mucha gente es matemática avanzada, ¿no? Matemática ya elaborada. Pero no se preocupen tanto por eso, porque las matemáticas nosotros lo utilizamos como herramienta. No utilizamos, en otras palabras, no se les va a dar ejercicios lunáticos como se da en el departamento de matemáticas para resolver en un examen. Eso no va a ocurrir. Lo que vamos a hacer es utilizar de la manera más simple posible esas herramientas matemáticas para poder resolver los problemas que nos plantea
a la ingeniería de control. ¿Y cuál es la parte artística, ¿no? La parte científica, lo que les decía, la aplicación de los conocimientos que tenemos de física, matemática, etcétera. ¿Y cuál es la parte artística? La parte artística es la parte intuitiva, la parte que desarrolla el ingeniero cuando trabaja como ingeniero. Es decir, la intuición para resolver los problemas, la intuición para entender cómo se está trabajando, qué está ocurriendo dentro de los sistemas, dentro de los procesos, que le permite entender fácilmente y permita plantear, y le permita al ingeniero plantear las soluciones que requiere el problema. ¿Ya? La parte científica se puede enseñar, se enseña. ¿Ya? De hecho, esto es lo que la parte científica, la parte del método que utiliza ingeniería de control, lo vamos a hacer durante esta asignatura. La parte artística, esto es lo que no se puede enseñar. Esto tiene que desarrollar el ingeniero a medida que va trabajando los problemas que se le va planteando en el transcurso de su vida. Ahora, esta parte artística, esta parte, digamos, intuitiva, esta parte de entendimiento, que no es posible de poder enseñarse, se desarrolla planteando problemas y resolviendo problemas. Por eso es importante que en esta asignatura ustedes, en el momento de estudiar, o sea, planteen siempre los problemas, resuelvan los problemas que están en los textos o que se les plantea en prácticas para poder entender cómo está funcionando. ¿Ya? Ahora, no es cuestión de resolver, y esto ya les pongo como antecedente, no es cuestión de resolver como se resuelve en matemáticas. Es decir, en matemáticas es, por ejemplo, halla la derivada. O sea, nunca van a preguntar para qué quieren de la derivada, qué están queriendo lograr con la derivada, qué significa el resultado de la derivada. No, usted derive y encuentre la derivada, y si no logra encontrar la derivada, probablemente se aplace. Es así como se trabaja en matemáticas. Y está bien, porque lo que están desarrollando ahí son habilidades matemáticas que después van a aplicar. En esta asignatura, a partir de estas asignaturas que se denominan asignaturas de ciencias de la ingeniería, que ya están, que son las, digamos, las iniciales dentro de la carrera, no es tanto como encontrar el resultado, sino hay que saber interpretar el resultado, hay que saber sacarle la información al resultado, qué nos está diciendo ese resultado, ¿ya? Que es cómo tenemos que interpretar el resultado que estamos encontrando y cómo está cumpliendo ese resultado los requerimientos, el problema planteado, cómo ese resultado es una solución al problema planteado. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Por eso, cuando se habla de esta parte, la parte intuitiva, la parte que desarrolla el ingeniero a partir de la solución de sus problemas, es que hacemos incidencia en que se resuelvan los problemas y se interprete. Ya no es resolver por resolver. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Nuevamente, les vamos a entregar los libros, les vamos a entregar los solucionarios, les vamos a entregar prácticas resueltas, exámenes resueltos. ¿Ya? No es cuestión de copiar, no es cuestión de decir, ahí dice, porque varias veces me he topado con eso, ¿no? Es que el solucionario dice, yo les puedo plantear un problema y el solucionario puede haber encontrado una respuesta y les digo yo, está mal. ¿Por qué? Porque ustedes como ingenieros tienen que hacer su aporte. ¿Ya? Y en los solucionarios, les digo ya, el 50% de las soluciones que plantean los solucionarios de los libros tienen dos problemas graves. El primero, tiene errores. ¿Ya? No digo que el procedimiento esté mal, yo digo los resultados, los elementos finales que se han encontrado están mal. Y segundo, en los solucionarios, para evitarse hacer grandes desarrollos, les ponen una figura de MATLAB y les dice, ahí está el resultado, ahora vea. Sí, pero si no logran entender qué cosa está haciendo MATLAB, lo mismo, no les sirve porque no están aprendiendo a entender el resultado que les está entregando. Por lo tanto, no es cuestión de ir a copiar, es cuestión de desarrollar, de entender, de resolver realmente los problemas para poder desarrollar esto que se denomina la intuición, la parte del ingeniero, la parte de las habilidades y destrezas que tiene el ingeniero, que no se puede aplicar o que no se puede enseñar en forma de método. Esto se aplica a procesos químicos, mecánicos, eléctricos, metalúrgicos, ambientales, aeronáuticos, económicos, civiles, etcétera, etcétera. Ya van a ver cómo cuando se entiende la ingeniería de control, incluso la vida diaria, la vida cotidiana, uno empieza a entender de una manera diferente a la que entiende el resto de las personas. Un sistema de control es una interconexión de componentes formando una configuración de sistema que dará una respuesta deseada. Eso es un sistema de control. Una interconexión de componentes formando un sistema
para alcanzar, para dar la respuesta para la cual ha sido diseñado el sistema, ¿ya? Se basa en los fundamentos de la teoría de desalimentación. Esto de la teoría de desalimentación y el análisis de sistemas lineales, algunos han hecho ya la materia de señales y sistemas y saben a qué se refieren, algunos no. Por lo tanto, vamos a ir repasando este tema de qué son los fundamentos de la teoría de desalimentación y qué es el análisis de sistemas lineales, ¿ya? Se asumen las relaciones causa-efecto para los componentes. Fíjense, ¿ya? Hay una causa, hay un efecto, hay una entrada. Este bloque, este rectangulito, bloque, ¿ya? A esto le vamos a decir bloque. Estas flechitas les vamos a decir señales, ¿ya? Este bloque también se denomina sistema, ¿ya? Porque aquí adentro hay un conjunto de componentes que están trabajando en forma coordinada para alcanzar un determinado propósito, ¿ya? Esto que le vamos a llamar sistema, fíjense, tiene una entrada, que es una señal de entrada, y tiene una salida, que es una señal de salida. Este proceso es el sistema. Fíjense, causa, efecto y el bloquecito que representa el funcionamiento del proceso del sistema. Mucho cuidado, porque esta entrada a veces asumen que estamos hablando de entrada, por ejemplo, de un fluido, entrada de corriente, entrada de un material, y la salida es la salida de otro material, ¿no? La salida es también fluido, la salida es otra corriente, ¿no? Como cuando hacíamos en circuitos. No, entrada y salida son variables de información. La entrada es una información que se le da al proceso, con esa información este proceso hace su trabajo y nos entrega como salida una respuesta. De acuerdo a la entrada va a responder el proceso y nos va a entregar una respuesta, ¿ya? Eso es el concepto de este bloque, del bloque y de la causalidad. Hay una causa y hay un efecto, ¿no? Les digo, por ejemplo, en un tanque de agua, la entrada podría ser el fluido, pero la salida significa llenar el tanque, ¿ya? Ahora, llenar el tanque significa la altura del tanque, la altura del nivel del fluido dentro del tanque. Por lo tanto, esa es una información que nos está dando. Y la entrada no es realmente el agua, sino el caudal, o sea, cuántos litros por segundo está entrando, para que el tanque se llene a una determinada velocidad. La salida es el nivel del tanque y la entrada es el fluido, el caudal, cuánto de fluido está entrando para que el tanque se llene. Y el proceso es el tanque mismo, es decir, el elemento donde se almacena un determinado fluido. Por lo tanto, las variables de entrada y salida son variables de información. Con esto, quiero que con un ejemplito entiendan a qué se está refiriendo este tema de entrada, salida, causalidad, ¿ya? Antes de entrar en conceptos más importantes como qué es un sistema de control de lazo abierto, qué es un sistema de control de lazo cerrado, voy a compartir con ustedes unos videos para que entiendan. Este es un sistema que se llama ball and beam, o sea, bola y balancín, ¿ya? Fíjense qué se está pretendiendo hacer. Y eso está hecho con un circuito bien simplecito. Este es un circuito con Arduino, ¿ya? Fíjense, por favor, ahí lo voy a parar. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? ¿Ya? ¿Cuál es la variable de entrada? ¿Ya? Que esta esfera quede a una determinada distancia de este sensor, ¿ya? Este es un sensor de distancia, ¿no? Un sensor de profundidad que le detecta dónde está la esfera y lo que quiere es que se detenga a una determinada distancia de este sensor, ¿ya? Y para eso, bueno, tiene un actuador que está aquí abajo. Fíjense esto que está aquí. Es un motor de corriente continua que tiene un giro invertible, ¿no? Y por lo tanto proporciona a través de este sistema mecánico, de este sistema de enlaces, de eslabones, de links, el movimiento para que la esfera quede más cerca o quede más lejos del sensor. Aquí está. Ahora hay una perturbación, fíjense. Y el sistema va a corregir la distancia de la esfera al sensor. Ahora fíjense esto, ¿ya? Esto se está capturando mediante un software la distancia de la esfera respecto del sensor, ¿no? Se ha perturbado, se ha alejado, nuevamente se ha hecho las correcciones, fíjense cómo oscila hasta
nuevamente quedar a la distancia que tienen que quedar, ¿no? Una de las cosas que voy a repetir un poquito más antes, desde acá, es cómo se deja la esfera, ¿no? Cómo el sistema, a través del actuador, que es este, funciona, y cómo, fíjense, la respuesta, ¿no? Oscila hasta haber alcanzado, fíjense que lo que quieren es, la distancia está a 30, que quede a 15, ¿no? Inicialmente estaba en 30, que quede en 15, a partir de 0 está aquí abajo, en 15 unidades de distancia del sensor. ¿Sí? Fíjense, podríamos haber comenzado en 0, también hubiésemos tenido una curva oscilatoria así, ¿no? Fíjense, esta es una variable. La información de salida de este sistema es precisamente la posición de la esfera respecto del sensor, ¿ya? Y fíjense cómo se ha alcanzado. ¿Para qué está diseñado este sistema de control? Este sistema de control está diseñado para que la esfera, esa esfera, quede en una determinada posición del sensor, ¿no? Objetivo, la entrada. Objetivo, la entrada. La entrada es la información a la cual queremos que la esfera quede respecto del sensor. La salida, ¿no? Fíjense, la salida es, ahí por ejemplo, ya la salida no es precisamente el valor que deseamos, corrige, y cuando queda realmente a la distancia que tiene que ser, es cuando el sistema se detiene, ¿no? Se ha cumplido con la especificación. La salida del sistema es la distancia real de la esfera respecto del sensor. Les voy a mostrar uno. Este es fíjense, este es un péndulo invertido, ¿ya? Este también está hecho, por si acaso, con Arduino, ¿no? El objetivo de este, primero que este es un sistema inestable, inherentemente inestable, ¿ya? Y este sistema les debe recordar un juego que tenían de niños, de poner, por ejemplo, la escoba en la mano y hacer que la escoba se ponga en forma vertical y no se caiga a ninguno de los lados. Es exactamente el mismo principio, ¿no? El objetivo de este sistema es que esta varilla, que la varilla que se ve, que esta varilla, esta que está acá, quede en posición vertical, es decir, quede con un ángulo cero. Hay una restricción más. Se ubique a una determinada distancia de los elementos, de los otros dos elementos actuadores, o perdón, del elemento actuador. Aquí hay otro motor que hace que este carro se mueva de un lado a otro. Aquí hay un sensor, el sensor que mide el ángulo de inclinación de la varilla respecto de la horizontal, y el actuador es este motor que hace que ese ángulo sea cero. Objetivo, entrada, ángulo cero. Resultado, no necesariamente. Fíjense cómo lo van a perturbar este sistema. Esa es una perturbación. Lo mueven, ¿no? Lo golpean, ¿no? Y de todas maneras el sistema va a intentar, porque está diseñado para eso, el sistema va a intentar nuevamente poner primero la varilla en forma vertical, y lo segundo, ubicar la varilla a una determinada distancia del actuador, ¿no? Fíjense, ¿no? Ese es otro sistema de control. Este también es un sistema de control inestable. Fíjense, el objetivo acá es que la esferita quede a una determinada distancia. Esto que están viendo aquí arriba, esto que se está viendo aquí arriba, este es un imán. Esta parte es un imán. Este es un imán. Y el objetivo es que la esferita quede a una determinada distancia del imán, ¿no? Que no se caiga ni se pegue, ¿no? Fíjense, esto es un sistema, se llama un sistema de levitación magnética. Fíjense, no hay nada que sostenga la esferita, esto no es magia, ¿no? Que quede a una determinada distancia, ¿ya? Esto es un sistema de... ¿Cuál es la entrada? El deseo, o sea, cuánto queremos, a qué distancia queremos que quede la esferita del imán. ¿Qué estamos obteniendo? Fíjense, el imán se está moviendo, o sea, está oscilando. No necesariamente es constante su distancia respecto al imán, ¿no es cierto? ¿No? Obviamente aquí abajo, fíjense, el controlador, ¿ya? Que es el elemento que hace, o sea, ¿cómo se controla esto? A través de la corriente del imán, ¿no? Una corriente suficiente como para que la esfera ni se pegue,
ni se caiga, o sea, ni se aleje. Este también es un sistema inherentemente inestable, ¿no? O sea, si no fuese el controlador, esto no se podría controlar tal como está funcionando este sistema, ¿no? Y por último, estos 3 videos les voy a mandar también. No son muy grandes, los voy a comprimir, se los voy a mandar para que ustedes puedan ver, porque en el que está grabando la videoconferencia no tiene una muy buena resolución. Por si acaso, esto es nuestro sistema de levitación magnética que está en el laboratorio de control e instrumentación que tenemos aquí en nuestra facultad. Fíjense cómo la esfera oscila menos que en el anterior sistema. Nuestro sistema está mejor, pongamos entre comillas, mejor realizado. Hay una distancia entre la esfera y el imán que se quiere lograr, ¿no? Y que, bueno, ahí se puede apreciar mejor esta distancia. ¿Y qué es lo que se quiere hacer, no? Calculando la corriente que se tiene en el electroimán que está encima. Un poquito, voy a retroceder, ¿no? Y les decía, esta distancia, ¿no? La distancia del electroimán a la esfera, que ahí se ve mejor. Esa es la entrada y la salida es la distancia real. O sea, aquí se ha puesto para un deseo de que la esfera quede a 5 milímetros del electroimán. ¿Ya? Se puede cambiar también, o sea, que quede a 6, 7, 10 milímetros la esfera del electroimán, ¿no? Ok, eso es lo que quería compartirles. Los 3 que les he mostrado son sistemas de control. Los 3 son sistemas de control realimentado, es decir, utilizan información de cómo está funcionando el proceso para poder hacer las correcciones pertinentes para su funcionamiento. ¿Ok? Ahora, hay sistemas de control de lazo abierto. El sistema de control de lazo abierto utiliza un actuador. El actuador es el elemento que permite que el proceso funcione para controlar el proceso directamente sin utilizar realimentación, es decir, sin utilizar la comparación que hay entre lo que se está obteniendo y lo que se desea obtener. ¿Ya? Normalmente la entrada, aquí comienzo, normalmente la entrada, salvo casos excepcionales que no me vale la pena mencionar ahora, la entrada es la respuesta que queremos obtener y la salida es la respuesta que realmente obtenemos. Un sistema de lazo abierto, un mejor ejemplo de un sistema de lazo abierto, es la lavadora de ropa. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso? Que quede la ropa limpia, ¿ya? Pero cuando ustedes utilizan una lavadora, por mucho que les digan que tiene procedimientos de lógica difusa y no sé qué otras cosas que les ofrecen ahora cuando van a comprar una lavadora, o sea, les ofrecen un montón de cosas, sigue siendo un proceso de lado cerrado. ¿Por qué? Porque no tenemos un sensor de cuán limpia está la ropa. No olviden, por favor, el proceso, el sistema de control tiene un objetivo. Si estoy hablando de una lavadora de ropa, el objetivo es que quede la ropa limpia. No hay un sensor que mida, no hay una forma de ser que mida cuán limpia está la ropa. Por lo tanto, el actuador, que en realidad es el motor que mueve la lavadora, ¿no? Porque la lavadora tiene un motor que hace que gire la lavadora, ¿no? A partir de que gira es como se lava la ropa. A partir de eso, se logra que la ropa quede limpia. Pero no hay un sensor que mida cuán limpia está. Por lo tanto, cuando ustedes ponen ropa a la lavadora, tienen que ponerle, la respuesta deseada es cuán limpia quieren que quede la ropa. Si quieren que quede muy, muy limpia, como ahora es necesario por el tema de la emergencia sanitaria, entonces hay que poner, se le da el tiempo que va a funcionar el proceso, es decir, la lavadora, el actuador es el motor, y después de que transcurra un tiempo hay que ir a ver, parar, ver cuando limpia está la ropa y si no está suficientemente limpia, volver a utilizar el proceso. Pero no hay forma que el proceso, sin la intervención de ustedes, o sea, sin la intervención de la persona que está lavando la ropa, funcione de manera autónoma. Lo único que va a funcionar de manera autónoma, digamos, es el proceso, es el tiempo del proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a lavar la ropa? Porque el resto lo tiene que hacer un operador humano. Entonces, este es un sistema de control de lazo abierto. Y fíjense que no es posible medir cuán limpia está la ropa para saber, para poder controlar. En cambio, cuando estamos hablando de un sistema de control en lazo cerrado, ¿no? Esto normalmente tienen estos elementos. Se tiene una entrada que es la respuesta de salida, es lo que se desea obtener. Y la salida es lo que realmente se obtiene, ¿no? Lo que se desea obtener y lo que realmente se obtiene.
Hay un elemento de comparación entre lo que se está obteniendo y entre lo que se desea obtener y lo que realmente se está obteniendo. Para eso se necesita un sensor que nos mida cómo queda la salida. A través del sensor se puede comparar con lo que se desea obtener. A partir de esa diferencia que hay entre la salida y la entrada, a partir de esa comparación, el controlador tomará una decisión para que el proceso funcione. Este es un sistema con realimentación. Hay una entrada deseada, lo que llamamos referencia. En la industria también le llaman set point, set variable, o sea, la variable de ajuste, el punto de ajuste, y bueno, la salida, que normalmente es la variable de proceso, que en la industria le dicen process variable, o sea, la variable de proceso, la variable que queremos controlar, ¿no? Fíjense, por favor, este sistema realimentado, ¿no? Hay un elemento de comparación, hay un controlador, obviamente hay un actuador que hace que el proceso funcione, y para saber cómo está la salida respecto a la entrada tenemos un sensor, ¿no? El sensor los elementos sensores son los elementos que miden cómo está el comportamiento del proceso. ¿Está bien? Ok. Hay que tener mucho cuidado porque los sistemas podrían tener varias entradas y varias salidas, ¿no? Hay un controlador que está controlando cómo está el comportamiento de las salidas respecto a los valores de entrada deseados, ¿no? Que manda señales al proceso a través de actuadores, no hay uno solo, son varios, y cómo está funcionando el proceso se mide a través de varios sensores, ¿no? El hecho de que haya varias entradas y varias salidas es lo que llamamos control multivariable. Pero esto tengo que explicarles porque hay procesos donde hay variables múltiples que se puede controlar o que se desea controlar versus, digamos, procesos de una sola entrada y una sola salida. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con este tipo de procesos, de una sola entrada y de una sola salida, porque el trabajar con sistemas multivariables ya corresponde a un tema de control avanzado, ¿no? Porque ya tiene complicaciones más fuertes, digamos, que un sistema con una sola entrada y una sola salida, es decir, cuando se desea controlar una sola variable. Este es un sistema de control de nivel. No es un sistema automático, aunque sí es un sistema realimentado. No es un sistema automático porque necesitamos un operador humano. ¿Ya? Es un operador humano el que decide. ¿Ya? ¿Qué deseamos en este sistema? ¿Qué deseamos en este sistema? Lo que deseamos en este sistema es que el nivel del fluido en el tanque quede a un determinado valor. La referencia, la entrada del sistema realimentado, por favor les pido esto de aquí, la referencia, es la altura deseada del fluido dentro del tanque. ¿A qué altura deseamos que esté? Esa es la entrada. ¿Cuál es la salida? La salida es el valor real del tanque. ¿A qué me refiero con el valor real del tanque? Imagínense que este proceso lo estamos comenzando como hoy, muy de mañanita, ¿ya? Y como está comenzando en la mañana, el tanque estaba vacío. La referencia a la entrada me dice, por ejemplo, que el nivel del tanque queda a 2 metros, o sea, 2 metros del fluido dentro del tanque. Si el tanque está vacío, la salida real es 0. Y a medida que el operador humano abra la válvula, el nivel va a empezar a subir, aproximándose al valor de la referencia. El valor de la referencia no cambió, vale 2, pero el valor real de salida, el valor del nivel real del tanque está cambiando, de 0, acercándose al valor de la referencia. ¿Está bien? De 0 al valor de la referencia. La entrada es el valor de la altura deseada, la salida es la altura real dentro del tanque. Ahora, para cambiar la altura en el tanque necesitamos el ingreso de fluido. Fíjese que la entrada al sistema de control no es el ingreso de fluido. La entrada al sistema de control es la referencia, la altura que queremos obtener. Pero hay un flujo de fluido que nos permite cambiar el nivel en el tanque. Ok, ¿cuál es el actuador? El actuador es la válvula. ¿Ya? Si abro la válvula, el nivel va a empezar a subir. Si cerramos la válvula, el nivel va a empezar a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque aquí hay una salida de un fluido que no controlamos. Esto es el consumo del fluido del tanque. Esta salida no controlamos, es decir, es el consumo. Los consumidores abren, cierran válvulas, ¿no? Si quieren compararlo esto con
con la vida cotidiana, es el tanque que lo tienen en la parte de arriba, en la parte del techo, y el consumo es, por ejemplo, la señora que está cocinando, o la mamá que está cocinando, y que para cocinar necesita fluido, o sea, necesita agua. Entonces va a abrir la pila y va a empezar a salir agua. No le podemos decir a la señora, que es la consumidora, que es la usuaria de este sistema, decirle no vas a abrir la pila porque necesitamos controlar el nivel. O sea, es una tontería. Ella va a consumir porque necesita consumir. Pero para nuestro sistema de control, eso es una perturbación, porque que abran la salida, lo que va a provocar es que el fluido baje. Como el fluido está bajando, lo que tenemos que hacer es compensar esa salida abriendo más la válvula, de modo que el fluido nuevamente vuelva a subir. ¿Me entienden? O sea, el consumo resulta ser una perturbación, ¿ya? Porque nosotros no controlamos eso. Pero va a empezar a subir si abrimos más la válvula. Ahora, ¿cuándo hay que abrir? El controlador es precisamente el operador. El operador es el que hace que la válvula se abra o se cierre, es decir, que el actuador funcione. ¿Ya? ¿Cómo toma las decisiones el controlador? El controlador compara la medición a través de este sensor. Fíjense que hay un sensor de nivel que está mostrado acá. A través de este sensor, que es el sensor de nivel, compara lo que está obteniendo, lo que está el nivel en el tanque realmente, con lo que desea obtener. El valor de las referencias está en el cerebro del operador. Es decir, el valor de las referencias, la entrada al sistema de control está en la mente y compara qué tan lejos está la altura real, la altura que se está obteniendo, de la altura deseada. ¿Qué pasa si la altura está por encima de la altura deseada? Lo que va a hacer el operador es cerrar la válvula. Es decir, lo que va a hacer el controlador es decirle al actuador que se cierre, porque la altura es demasiado alta. ¿Ya? Entonces, si cierra, va a empezar a bajar por el tema del consumo, de la perturbación, y cuando empiece a bajar y alcance el valor deseado, el actuador, si esto todavía funciona, o sea, si todavía hay un consumo, va a empezar a bajar por debajo del valor deseado, entonces el operador va a empezar a abrir la válvula para compensar precisamente, o para mejorar, o para alcanzar el valor del nivel deseado. Entonces, este operador lo que va a hacer es permanentemente estar mirando el sensor. Si está por debajo el nivel, abrirá la válvula. Si está por encima el nivel, cerrará la válvula, ¿no? Para alcanzar el valor deseado del nivel. Fíjense que esa está en la estructura que les he mostrado. Es decir, el comparador y el controlador es el operador. El actuador que no está aquí es la válvula. El proceso mismo es el tanque. Y el sensor es ese medidor de nivel que está pegadito al tanque, que es el que le da la información para que el controlador realice la comparación, para que se haga la comparación y el controlador tome la decisión. ¿Está bien? Eso es lo que quería compartirles hoy. En la siguiente clase vamos a hablar rápidamente de la historia del control automático y vamos a hablar de algunas otras aplicaciones. Que tengan muy buen día.